Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido una vez más a una nueva entrevista de Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a estar charlando sobre un tema muy sensible, que particularmente este caso ocurre en Río Cuarto, pero en nuestra ciudad también ocurre en el territorio santafesino y en toda la provincia, ¿no? Un caso de abuso infantil donde sucede que muchas veces la justicia, una justicia con cero perspectiva de género, llega muy tarde, revictimiza a las víctimas y muchas veces nos encontramos, ¿no?, con los agresores caminando las mismas calles que caminamos nosotras o las niñas abusadas o las mujeres abusadas. Por eso nos parece importante y fundamental poder tocar estos temas, seguir visibilizándolos, y por eso contamos con la participación y agradecemos a Elizabeth Farías. Ella vive en Río Cuarto, es mamá de una niña que fue abusada por su progenitor. Y hoy va a contar su historia, su camino de lucha. Por eso le damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Elizabeth? Hola, ¿cómo estás? Bien, Te muy. agradezco muchísimo el espacio. No, el agradecimos somos nosotros, nosotras, de que vos puedas estar acá y que, bueno, que valientemente también estés, ¿no?, contando la historia de tu hija, que es también tu historia, y que obviamente, bueno, acarrea un sinfín de posibilidades, ¿no? Lo hablábamos un poquito en la introducción y en otra nota que también pudimos tener, ¿no? Esta cuestión de que de una infancia plena de tu hija que obviamente no se puede desarrollar y que, bueno, y que el agresor camina las mismas calles que caminan ustedes. Contanos un poquito. Es así. Lamentablemente tenemos un poder judicial con muy poca perspectiva de género, eh, y peor, la parte de la cuestión de los peritos psicológicos que forman parte del poder judicial, eh, están lamentablemente muy contaminados de muchos prejuicios. Y yo sentí desde el primer momento, cuando me presenté a hacer la denuncia, sin un abogado, sin nada, porque la legislación argentina dice que el fiscal tiene que actuar de oficio. eh, para el que no entiende, actuar de oficio es actuar porque ese funcionario está para eso, Claro. digamos. Sin embargo, no fue así. Mi denuncia estaría literalmente archivada si yo no hubiese sido persistente y no hubiese tenido los medios, tanto económicos como intelectuales, que muchas veces no se tienen para poder presentarme como querellante particular. Entonces, esto es preocupante porque nos lleva a la conclusión de que si a una mamá le abusan su hija o su hijo, y no cuenta con los medios económicos o con la información necesaria para saber que se tiene que presentar como querellante particular e iniciar una causa que es cara de iniciar, Claro. eso va a quedar archivado y probablemente se revincule a la víctima con el progenitor agresor, porque es la tendencia en Argentina y hay muchos casos en los que así sucede y esas víctimas quedan totalmente a la buena de Dios, totalmente Claro. desprotegidas, y es algo que necesitamos cambiar. Claro, y aparte también, ¿no? Un poco esto de para qué sirve denunciar, ¿no? Porque se vuelve a revictimizar a la víctima, se la deja absolutamente sola y, como bien decís vos, en este caso de niñas y niños que son restablecidos con su propio agresor, con su propio abusador. Digo, realmente es una situación muy compleja. Es de hecho muy compleja y de hecho en este momento hay un caso de Diana en España y hay varios casos que, bueno, lamentablemente es tan larga que uno no puede retener todos los nombres, me Claro. gustaría, pero el caso de Silvia en La Plata, que tuvo que huir porque un juez de familia consideró que estaba bien revincular a su hija con su progenitor pedófilo. Claro. Como este crimen es un crimen que ocurre a cuatro paredes, a ver, los pedófilos están muy bien encubiertos, eh, hay muchos abusos, pero pocos abusadores, no cierran las cuentas. Claro. Estos abusadores están encubiertos y no vienen con un cartel de soy pedófilo. Por supuesto que ellos actúan en la máxima de las intimidades. Entonces lo único que nos queda
es tener la suerte de contar con un relato del niño o de la niña. Entonces, ante ese relato es que nosotros tenemos que prestar atención y poner la señal de alerta y escuchar y hacer pericias que vayan destinadas al niño o la niña, que es quien sabe en última instancia y a la única persona que le consta porque es la que lo vivió, Claro. lo que pasó en esas cuatro paredes y de qué forma pasó. La Lo que está denuncia, pasando. sí, perdón, Eli, la denuncia que vos realizaste fue el año pasado, si mal no recuerdo, en el 2021, y recién a él lo imputan, ¿no? Por abuso, recién este año. Digamos, en todo ese periodo ni siquiera lo habían imputado, ¿no? Teniendo un relato, ¿no? Habiendo pasado cámara Gesell, ¿no? Y un relato, como bien vos decías, me recuerdo en una nota anterior que hicimos, que vos me decías, el tema de que en Río Cuarto, por ejemplo, hay una sola psicóloga dedicada, ¿no? Para este tipo de cuestiones de abusos, de igual, digo, entonces la demora que existe también, y esos niños y esas niñas van creciendo, ¿no? Que siendo en esta impunidad. Sí, es tremendo. Acá hablamos del interior y existe mucho prejuicio y el primer obstáculo con el que nos enfrentamos las madres protectoras es que el foco en las primeras entrevistas de estas peritos de los juzgados no se hace en la víctima. Por ejemplo, lo primero que hizo la justicia, el Poder Judicial, le voy a llamarnos justicia porque lamentablemente dicta mucho de serlo, es hacerme 2 entrevistas a mí. La licenciada Beatriz Zaino, de acá del juzgado de Río Cuarto, en vez de pedir pericias para mi hija, pasa solamente 10 minutos con mi hija y el resto del tiempo, que fue mucho, fueron 2 entrevistas, una el 26 de abril, otra el 12 de mayo, se dedica a hurgar sobre mi vida, sobre qué clase de persona soy yo, sobre qué pasado tengo, sobre cuántas parejas tuve, cuestiones que yo creo que a los hechos son totalmente irrelevantes y que funcionan como un filtro y un mensaje que se le da a la sociedad, como, a ver, estamos buscando la buena víctima, ¿viste? Claro. Si la mamá fue una monógama, casada hace 25 años con el mismo señor, o todo lo contrario, yo no sé qué clase de víctima buscan como para... Lo primero que quieren hacer con esto, te quiero decir, es, a ver, vamos a ver si esta mujer está diciendo la verdad, está haciendo una denuncia real, o está sumamente enojada con su ex y le quiere hacer daño a través de una denuncia de abuso sexual. Sí, como si las mujeres y las madres quisiéramos exponer a nuestros hijos, a nuestras hijas a un hecho tan aberrante como de un abuso. Exacto. Yo creo que ninguna mujer en su sano juicio quiere pasar por esta situación. Yo tengo otros 2 hijos que son mayores, que bueno, tienen un papá fabuloso del cual estoy separada, pero yo creo que cualquier mamá en su sano juicio, que esto no quiere decir que no haya excepciones. Por supuesto. Debe de haberlas y la justicia, por supuesto, que debe tomar recaudos. Pero digo, si las pericias se enfocan directamente en la víctima, no tendría que ser un paso previo decidir quién es, qué es o qué no es la madre. Si yo tengo herramientas para hacerle pericias directamente a la víctima, que es la que vivió los hechos, porque en todo caso yo tengo lo mismo que ellos, yo tengo un relato que a mí me hizo mi hija, que yo enhorabuena pude ser capaz de creer. Claro. Recordemos que hay muchísimas mamás que por violencia de género, por violencia psicológica, por su formación, ni siquiera pueden ser capaces de creerle a sus hijas y protegerlas. Entonces, en ese contexto, necesitamos que las peritos psicológicas tengan perspectiva de género y el foco se haga sobre los hechos que son relevantes y no sobre las actividades o no de la madre, porque, a ver, la madre puede llevar la vida que quiera o la que pueda. Exacto. Y eso no quiere decir que desde ahí, desde ese lugar tan importante que es un juzgado, se manda el mensaje de, porque la madre a lo mejor lleva una vida entre comillas ligera, como ellos le suelen decir, o tiene muchos hijos, uno de cada padre, su hija tenga que ser abusada y no tenga protección. Claro. No sé si me explico el mensaje. Perfectamente, perfectamente, y obviamente está
esta justicia, ¿no? Este poder judicial, como le decís vos, sin perspectiva de género, siempre, siempre la primera mirada la dirige hacia la madre, ¿no? O la sociedad toda, ¿no? Porque estamos inmersos en una cultura patriarcal que, por supuesto, siempre, ¿y dónde estaba la madre? ¿Y qué hacía la madre? ¿Y cómo la dejó con ese hombre? ¿Y cómo no se dio cuenta, no? Corriendo absolutamente del plano al abusador, al pedófilo, al agresor. Digo, esto sucede también, obviamente, en los casos de violencia de género, sucede también cuando están los femicidios, cuando suceden los femicidios, bueno, pero salía, pero cómo se vestía, pero qué hacía, que si tomaba esto, que si no tomaba. Digo, esto es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una sociedad, ¿no? Atravesada en todos sus ámbitos por el patriarcado. Digo, y en este concepto quiero detenerme, porque en este último tiempo, y creo que es muy importante también poder visibilizarlo, vos sufriste, ahora hay como toda una jugada, ¿no?, en torno a tu situación, porque hace muy poquito sufriste un allanamiento en tu domicilio. Contanos un poquito. Sí, a mí, previo a esto, vale aclarar, así cierra, digamos, todo el relato, por qué sucede esto. Yo me presento como querellante particular, llevo un abogado y empiezo a insistir con que investiguen a mi hija y con que investiguen al pedófilo, porque a todo esto a mí me habían hecho pasar por muchas preguntas, por 2 entrevistas larguísimas, y al pedófilo jamás se lo llamó para ver si podía llegar a ser o no un pedófilo, no se lo indagó, siendo una persona que ya descubrimos que había cumplido una condena por tentativa de femicidio. Él, cuando me conoce a mí, en el 2013, acababa de salir de la cárcel por casi matar a una mujer a golpes. Esa mujer casi muere esa noche. La salvó la policía porque los vecinos llamaron, escucharon los gritos, y el policía que ingresó a tratar de impedir esta muerte, que iba a ser una muerte, porque la chica hoy tiene placas en la cabeza, placas en la cadera, tornillos en las piernas, la destrozó a golpes, también salió lesionado. ¿Qué te dice un pedófilo cuando está en la etapa del flirteo, de la luna de miel? No, era una loca. Le di 2 cachetadas para que se calmara porque estaba derrumbando la casa. Bueno, qué locura. En el mismo sentido te va a hablar de toda su sex. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estaba ante un misógino, ante un pedófilo, y que a este señor había que pararlo porque hay otros niños, y él está vinculado con muchas familias que tienen niños, y esta gente también busca estar cerca de niños, sobre todo de niños que le tienen confianza, porque es la confianza de la que él se vale para después abusarlos. Yo insisto e insisto e insisto a través de las compañeras feministas, a través de los medios de comunicación y presionando la justicia. Y recién ahí logro una cámara Gesell. Claro. La cámara Gesell tuve, no sé si llamarle mala suerte, o la hizo la misma señora prejuiciosa que me había hecho las entrevistas a mí, porque el personal es poco. La hicieron escueta, la hicieron como para decir, bueno, le hacemos la cámara Gesell, y en todo momento tratan de que la cosa quede ahí, ¿viste? Claro. No sé si es para no trabajar más o, bueno. Qué tremendo. En definitiva, mi pacto de partes me dice, la cámara Gesell fue escueta, esto hay que seguirlo peleando, pero arrojó resultados suficientes como para lograr una imputación. Y al fiscal no le queda otra que imputar con la carátula más grave, porque del relato de la nena, que es atroz, se desprende que existió un abuso sexual infantil con acceso carnal, y según la figura penal está agravado por el vínculo y por la existencia de convivencia preexistente, lo que quiere decir que la niña tenía confianza. Claro. Y yo también tenía confianza, por eso se la dejaba llevar, claro, como cualquier papá normal. Claro. A partir de que él se ve que es en serio, que que va a haber una imputación, por lo tanto un juicio, y que hay elementos probatorios, por ejemplo un oficio de SENAF, que es el Ministerio de la Niñez, y por ejemplo
un oficio de la gastroenteróloga porque mi hija tenía graves problemas de constipación, ella siempre tenía el recto lastimado y no le encontrábamos un porqué a eso, claro. y con el relato nos cerró, tenía el recto lastimado. Cuando todo eso se hace tan evidente que lo tienen que imputar, él empieza a tomar una actitud agresiva para que yo dé marcha atrás con mi denuncia. Y hace una estrategia que está, la verdad, que muy buena, porque me hace acusar con otra mujer de que yo soy una violenta y de que yo convivo con el marido de esa mujer unos 5 meses, cosa que es mentira y que nunca pasó. Pero, inteligentemente, la denuncia de ella cae en el mismo juzgado donde cae la mía, porque lo de ella también vendría a ser violencia de género, ¿me entendés? ¡Qué locura! Entonces esto muy bien estratégicamente preparado, supongo que por sus abogados, ¿qué sentido tiene o qué intención tiene el hacerme parecer a mí como una persona conflictiva que se vuelve loca por un hombre a tal punto que después es capaz de ir a acosarle a su mujer, ponerle un arma en la cabeza? Entonces, bueno, una mujer que es capaz de ponerle un arma en la cabeza a otra mujer... Es capaz de mentir, claro. Es capaz de mentir. Esa es la estrategia que están usando, y en ese sentido empiezan a usar al mismo Poder Judicial para que me hostigue, y el Poder Judicial, a todo esto, sin hacerle pericias al pedófilo, sin asegurarse bien, toma las medidas pertinentes. Me allanan en la casa buscando el arma de fuego que teóricamente usé el día que fui a apuntar a esta mujer, que queda en un barrio periférico muy peligroso de acá de la ciudad, al que si no es necesario ir uno no va, y yo no tengo un vehículo para ir hasta ahí. Bueno, un montón de cosas. Entonces, al final, me quieren hacer ver a mí que no tengo antecedentes penales, que he tenido maternidades muy buenas, soy una persona sin antecedentes, como la agresora. Claro, claro. Y es una violencia más. Y es una violencia más porque tener que mi hija, que está en tratamiento por haber sido abusada por su progenitor, tenga que ver 5 policías dando vueltas toda mi casa y rompiendo los osos de peluche para ver si no había armas adentro de los osos de peluche y dando vueltas, todo es una situación muy traumática para una niña que tiene 5 años y después de todo lo que ella pasó. No, después de esto, es indignante. Es indignante. Sí. Aparte, sí. Aparte pensaba, digo, esta exposición, esta super exposición de tu niña, tuya, digo, y él caminando las calles sin haber pasado ningún tipo de allanamiento, sin haber pasado absolutamente nada, ninguna pericia psicológica. Digo, a las claras está el posicionamiento, ¿no? El posicionamiento y a dónde quieren colocarte. Sí, esto le pasa a todas las mujeres. No es un caso que me esté pasando a mí en particular. Vos hablas yo estoy en contacto con mujeres en mi misma situación, y hay algunas que literalmente han tenido que huir de la ciudad por jueces de familia, sobre todo, que quieren restablecer el vínculo con este pedófilo, porque, a ver, no están usando las herramientas que son las pericias para sacar la verdad de los niños. Porque, te repito, los pedófilos actúan en 4 paredes, no es algo que quede grabado, que tenga testigos. O le creemos a los niños o no le creemos. Claro. Y tenemos una profesional que hace 1 año, en el caso de mi hija, hace 1 año que ella está recibiendo tratamiento con un especialista en abuso sexual, que ella eleva un informe diciendo: lo que la niña dice es veraz, no es posible que haya sido implantado por un adulto, dada la complejidad del relato y dado que es una niña muy chiquita para saber ciertos detalles. A ver, te doy un ejemplo. Ella en este momento tiene 5 años, basalita de 5. Está con el tema de las vocales. Si yo le quiero enseñar A, E, I, O, U a mi hija, ella no las va a decir 3 veces en el mismo orden. Entonces, es evidente que un relato mucho más largo,
mucho más complejo, con detalles que ella por la edad no puede conocer, no se lo puede implantar un adulto, No, y mucho menos hacérselo sostener durante más de un año. claro, Entonces, ¿qué hace este pedófilo suelto con los impulsos que siente y que evidentemente no es capaz de controlar? Yo no sé qué puede tener en la cabeza o no, pero lo que sé es que siente impulsos sexuales hacia niños y que en un momento en que el niño está con él los va a volcar. claro. Y yo sigo en esta lucha porque a mi hija ya la abusó. A ver, ya Sí, lo peor claro, que le pudo pasar a mi hija ya le ya le pasó, pasó. gracias a Dios no la mató, porque hay abusadores que hacen tanto daño que en el acto, bueno, para que no se sepa lo que hicieron, matan a la víctima y la desaparecen. Ujú. Mi hija es una sobreviviente, eh, Sin duda, pero Elizabeth, ¿qué ¿y va a cómo pasar de ahora en más eso? con los demás Claro, niños? puede haber más niños, puede haber más niñas. Y Elizabeth, cómo, cómo sigue esto? ¿Qué esperás que pase en este tiempo, en lo que queda como para no robarte más tiempo? Y bueno, que nos cuentes un poco cómo crees que esto puede seguir, si puede haber alguna novedad. Él está imputado, pero bueno, a la espera de un juicio, imagino. Sí, las noticias que nosotros tenemos con mi abogado, porque los expedientes penales no es que los tenés que pedir, bueno, no es como los civiles. Teóricamente él le vendió la casa, hola, Sí, ¿no? sí, Ah, vendió la casa, o sea, vulneró otro derecho, que es el derecho a la vivienda de mi hija, para poder estar libre. Eso para es lo que poder se pagar supone. Bueno, para poder pagar la fianza, digamos. la dejó en una situación de desprotección a nivel vivienda y ni hablar de que por supuesto no le pasa absolutamente ni un centavo ni se ocupa Claro, absolutamente de ninguna obligación. Por eso también queremos que pierda los derechos parentales porque claro, no es apto desde ningún lugar. claramente. Lo que nosotros ahora estamos es con un terror espantoso porque después de este hostigamiento al que usó al Poder Judicial para hostigarme y hacerme perder credibilidad y todos estos allanamientos y denuncias, fueron como 8 en 2 meses, así, de denuncias que jamás existieron, yo fui indagada, creo que ya se sabe que eso no es verdad, entonces ahora estamos esperando a ver por dónde nos va a venir el ataque. Claro, Tengo un botón antipánico, pero yo estoy siendo amenazada por diferentes cuentas truchas, teléfonos que después desaparecen los chips. Estoy amenazada y bueno, yo quiero que esta gente que me amenaza sepa que el juicio conmigo viva o conmigo muerta se vaya a ver a cabo igual y que las pruebas ya están aportadas a la justicia igual y están en manos de mucha gente, están en manos de la prensa, están en manos de los grupos feministas y que esto se va a llevar hasta las últimas consecuencias conmigo o sin mí. claro. Y pedirle por favor al Poder Judicial a ver, y a los legisladores que se pongan a hacer su trabajo, porque tienen sueldos altos que pagamos entre todos y necesitamos que estén capacitados y a la altura, porque acá y en todo el país nos estamos cruzando con madres revictimizadas, con madres aterrorizadas que viven con miedo, porque se encuentran al pedófilo en un restaurante, porque los pedófilos caminan como vos, como yo, como si fueran personas con derechos, y ya desde el momento que ellos abusan de un niño ya dejan de serlo. Totalmente. Y que, y que los legisladores, a ver, yo el otro día escuchaba que en Córdoba quieren legislar para que las mujeres podamos salir a correr con el torso descubierto, cosa que me parece bárbaro, ¿no? Pero me parece que hay prioridades Totalmente. en lo que es legislación. A ver si legislamos, si estas personas que nos representan en los órganos legislativos legislan para que estos hombres tengan penas más duras. A ver, por la tentativa de femicidio que cometió contra la otra chica estuvo 1 año preso, nada más. O sea, es muy poco, una pena No, muy escueta. insignificante completamente. Mientras Completamente. la chica va a tener que estar de por vida con secuelas físicas y emocionales. Totalmente. Y,
Y no puede ser que sea así. Y tampoco puede ser que no haya leyes más duras y tampoco puede ser que a este tema no se le dé la trascendencia, porque decimos, sí, un abuso sexual infantil más, pero esto le puede pasar a cualquiera, pasa en todos los estratos sociales, pasa en todas partes, y la mayoría del tiempo se encubre. Claro, y aparte Entonces, esto acarrea también el trabajo de los legisladores, el trabajo de los estados, el trabajo de la aplicación real de la ESI. Digo, acá es un tema que no podemos reducirlo a un abuso infantil. O sea, esto es muy amplio y acarrea un montón de ámbitos. Entonces me parece que es fundamental seguir alzando la voz. Te agradezco infinitamente tu tiempo, tu lucha, que no es solo la tuya, sino que es la de todas, sin dudas. Y decirte una vez más que bueno, que desde este medio obviamente siempre te vamos a acompañar y vamos a estar para cuando vos necesites visibilizar y bueno, y seguir sí, compartiendo esto para que no quede en el silencio, que es lo que se trata de perpetrar en este tipo de casos. sí, exactamente. Yo les agradezco a ustedes, a vos especialmente, infinitamente por tu sororidad y porque en esto sí, o sea, las mujeres nos tenemos que plantar por una reforma judicial, nos tenemos que plantar para que la ley Micaela llegue a estas personas, a estos funcionarios, y nos tenemos que plantar para que esta gente que ni siquiera la elegimos democráticamente, es el único poder que no se elige democráticamente, haga su trabajo y nos aleje, por favor, y nos proteja de estos pedófilos que además son violentos, porque, a ver, nos matan todos los días, nos matan como moscas y nos violan todos los días. Y leer que en Chubut 3 juezas absolvieron un tipo por falta de mérito y que hay otro violador es una cosa de locos. No se puede vivir Tremendo. así, necesitamos hacer algo ya. Sin dudas que es así. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar con nosotros y seguramente no va a ser la primera entrevista, nos vamos a reencontrar prontamente y esperemos con mejores noticias. Ojalá, ojalá, querida. Te mando un abrazo grande. Gracias por tu solidaridad. También es muy importante el apoyo de las otras mujeres. Es lo que me sostiene en esta lucha y lo que no me deja caer. Así que te abrazo fuertemente y te mando un beso. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Bueno, y a todas las personas que estuvieron conectados con nosotras en esta entrevista, les dejo un saludo y nos reencontramos en la próxima emisión de Conclusión TV. Hasta luego.